psicólogos de la sociedad y voy a presentar a Alfonso. Alfonso habló con nosotros en la asociación, él es farmacéutico, hizo el máster haciendo un doctorado de farmacia con la Universidad de Granada. Corrígeme si me equivoco, ¿vale, Alfonso? Y bueno, aparte, pues voluntario de la asociación Alfa. Entonces, desde que nos comentó la posibilidad de colaborar, pues pensamos que una de las maneras podría ser impartiendo este taller que va a ofrecer hoy, que creemos que es muy relevante para vosotros y vosotras, porque no lo habéis verbalizado muchas veces, que siempre hacéis algún lío con la medicación, no sabéis qué tomar. Entonces, bueno, pues Alfonso va a tratar de informaros de algunos aspectos relativos a la medicación, va a hablar sobre cuáles son las funciones del riñón, cuáles son las principales características de la enfermedad renal, por qué son necesarios los medicamentos, cuáles son los principales tipos de medicamentos en la enfermedad renal, los principales cuidados o recomendaciones a llevar a cabo, en fin, una serie de información que es muy útil y que esperamos que os sea de ayuda y que nos comentéis cualquier consulta que tengáis al respecto. Si no surge ahora, pues después del taller, ¿vale? Bueno, ya sabéis que podéis contactar con nosotros por vía telefónica, por correo electrónico, por WhatsApp, en fin, y que nos tenéis a vuestra disposición. Y nada, sin más dilación, pues doy paso a Alfonso, ¿vale? Muy buenas tardes a todos. Gracias, Juan, por la invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes en esta tarde, hablando de un tema que a todos nos interesa, como son la medicación en la enfermedad renal. Eh, Como todos sabemos, la medicación juega un papel muy importante en la enfermedad renal. Durante este taller vamos a aprender algunos aspectos básicos, algunos serán nuevos para algunos, otros serán de repaso, pero que siempre es importante para poder entender por qué tengo que tomar yo tantos medicamentos y cuál es la importancia de tomar estos medicamentos y qué estrategias puedo seguir yo para recordar la toma del medicamento. Si tienen alguna duda o alguna consulta, me pueden interrumpir. Igualmente pueden poner sus dudas sea en el grupo de WhatsApp o en el chat del Zoom, o también nada más me interrumpen y te damos la palabra. Igualmente comentarles que este taller está siendo grabado para que otras personas también puedan tener acceso a este tipo de información. Igualmente, también la idea es, a partir de este taller, después organizar otros, sean presenciales o sean online, de diferentes temáticas que podamos ir profundizando. Ya sin más preámbulo, iniciamos. Entonces, vamos a conocer desde cómo funcionan los riñones, por qué los riñones se enferman, cómo se trata la enfermedad renal, cuáles son los medicamentos más importantes que se utilizan en la enfermedad de los riñones, por qué es importante tomar mi medicación y qué estrategias existen para recordar la toma de los medicamentos. En la pantalla podemos ver el sistema excretor. Nosotros en nuestro organismo tenemos una serie de sistemas que esos sistemas realizan diferentes funciones. Uno de los muchos sistemas que tenemos es el sistema excretor, cuya función principal es filtrar la sangre, fabricar la orina y eliminar productos de desecho. Esa es una de las funciones principales de ese sistema o de ese aparato. Como parte del sistema excretor, nosotros tenemos a los riñones. Los riñones son órganos en forma de aluvia. Si los vemos bien, tienen una forma como de aluvia. Estos riñones van a tener una serie de funciones, que si tal vez la que se nos viene primero a la mente es la función de eliminar los líquidos, eliminar los desechos que tiene el organismo. Pero, aparte de esa función, los riñones tienen muchas otras funciones, que todas en conjunto van a ayudar al adecuado funcionamiento del organismo. Aparte de eliminar, fabricar esa orina y eliminar esos productos de desecho, los riñones ayudan a tener un equilibrio en el organismo, equilibrio de sustancias que tal vez han escuchado, como puede ser el calcio, como puede ser el fósforo,
como puede ser el potasio, ayudan a mantener ese equilibrio en el organismo. También los riñones nos van a ayudar a nosotros a fabricar ciertas sustancias que a su vez van a generar acciones en el organismo. Una, por ejemplo, es la eritropoyetina. La eritropoyetina es una sustancia que ayuda a fabricar el riñón, que nos va a ayudar a formar los glóbulos rojos, que son importantes en el organismo para que no nos dé la anemia, por ejemplo. También los riñones van a ayudar a fabricar la vitamina D activa que se llama, que se le conoce como calcitriol. Esa vitamina D activa o calcitriol nos va a ayudar a fortalecer nuestros huesos, a mantenerlos fuertes, que se desarrollen. Por otro lado, también los riñones nos ayudan a controlar la tensión arterial. Entonces vean que el riñón tiene muchísimas funciones, no solo la función de eliminar los desechos. Y ya por ahí nos podemos ir pensando en qué pasa cuando estos riñones se enferman. Aparecen ciertas complicaciones y estas complicaciones van de la mano con estas funciones del riñón. Estos riñones pueden enfermar y enferman, ¿verdad? Como cualquier órgano del cuerpo se enferma. Muchas veces es causado por esta enfermedad de los riñones, por la herencia, por enfermedades hereditarias. Otras veces es por la tensión alta. Al tener la hipertensión arterial o la tensión alta, enferman los riñones. Muchas veces es por tener el azúcar alto en la sangre, también la famosa diabetes, que daña los riñones. O a veces incluso por algunas infecciones también. O muchas veces también por tomar algunos medicamentos, como por ejemplo medicamentos para el dolor y la inflamación, si abusamos de ellos, como por ejemplo los antiinflamatorios, como el diclofenaco, el ibuprofeno. Esos medicamentos también pueden dañar los riñones. Pero ese daño en los riñones no se hace muchas veces de la noche a la mañana, sino lentamente se van dañando nuestros riñones. Y van a hacer que ese riñón sano, que permite filtrar esa sangre, que lo vemos ahí en la pantalla, vemos la sangre, ahí están las proteínas en la sangre que nos ayudan a filtrar y fabricar la orina. Pero vemos en la enfermedad renal que ese filtro, que es el riñón, se empieza como a agujerear, a tener un montón de agujeros. Y eso hace que pierda esa capacidad de filtrar. Y ahí entonces también se empiezan a acumular productos de desecho, que ya veíamos que el riñón nos ayuda a limpiar esos productos de desecho, nos empezamos a sentir mal, nos empieza a dar anemia, entonces nos vamos a sentir cansados, débiles, somnolientos, nos pueden dar ganas de vomitar, nos pueden dar vómitos, podemos perder el apetito, se nos puede alterar el sueño, nos empezamos a hinchar porque ya no estamos eliminando líquidos, pero estos síntomas varían muchas veces de persona a persona. No, dos personas pueden tener la misma enfermedad y los síntomas son muy distintos. Y muchas veces los síntomas aparecen donde ya el riñón está bastante afectado. Por eso también parte de lo que tenemos que hacer nosotros es ayudar a prevenir esta enfermedad. O sea, desde que la persona empieza con la tensión alta, desde que empieza con la glucosa alta, empezar a ver de qué manera aprender a cuidar nuestros riñones. Y parte de nuestra labor es enseñar y educar a otros, y es parte de la labor de Alcer, educar a otros a cuidar sus riñones, ¿verdad? Tenemos que ser agentes que ayuden a cuidar los riñones de otras personas, de nuestros amigos, de nuestros familiares, o incluso si ya yo tengo la enfermedad renal y mis riñones están afectados, ver de qué manera estos riñones no se afecten más de lo que ya pueden estar afectados. Resulta que entonces vemos que conforme pasa el tiempo y se va deteriorando más los riñones, se pierde esa capacidad de función de los riñones hasta llegar a una etapa avanzada en donde ya mi riñón falló y necesito hacer uso de una diálisis o un trasplante para tratar de recuperar un poco esa función de
en el caso de la diálisis, de limpieza de la sangre, de depuración. Pero también veíamos que el riñón genera muchas funciones en el organismo, ¿verdad? Y es ahí donde también nosotros tenemos que agregar medicamentos para tratar de cumplir algunas de las funciones que el riñón realiza. Por ejemplo, veíamos que nos puede dar anemia. Entonces, bueno, tenemos que dar un medicamento que controle la anemia. Vemos que aumenta el potasio y el fósforo. Bueno, tenemos que dar un medicamento que ayude a bajar el potasio y que ayude a bajar el fósforo. Resulta que empezamos a retener líquidos, a generar edemas. Damos un medicamento también que nos ayude a controlar ese edema. Y así sucesivamente se empiezan a generar algunas complicaciones que tenemos que tratar, sea con medicamentos, sea con cambios en nuestros estilos de vida. Y vemos, por ejemplo, donde en este caso tenemos que cuidar nuestra dieta, tenemos que cuidar los líquidos que consumimos y muchas veces ocupamos también del proceso de diálisis para ir limpiando nuestra sangre, ir regulando muchas de las sustancias que tenemos en exceso. Pero también paralelo a eso, empiezan a aparecer algunas complicaciones del sistema circulatorio, del corazón y de los vasos. Entonces, por ejemplo, empiezan a aparecer problemas del corazón y de los vasos sanguíneos. Y se nos puede también descompensar la tensión arterial, ¿verdad? Nos puede dar tensión alta, porque hablábamos y veíamos que el riñón también nos ayuda a controlar la complicación, la tensión arterial. Entonces, vean todas las complicaciones que nos empiezan a aparecer por el hecho de que nuestros riñones empiecen a fallar, a irse deteriorando esa función. Ocupamos un plan de tratamiento y ese plan de tratamiento tiene que ser integral. En ese plan de tratamiento incluimos a los medicamentos, que es el tema que estamos hablando el día de hoy. También ocupamos hacer ciertos cambios en nuestra dieta o en el consumo de líquidos. Por ejemplo, veíamos que podemos tener el potasio alto, podemos tener el fósforo alto y entonces muchas veces nos mandan una dieta en donde nos dicen evite el consumo de ciertos alimentos ricos en fósforo o ricos en potasio. O incluso si ya nuestros riñones están en una etapa muy avanzada y fallaron, es ahí donde el tratamiento es, aparte de los medicamentos y aparte de los cambios en la dieta, muchas veces se ocupará de la diálisis y se ocupará también del trasplante del riñón, ¿verdad? Dependiendo del caso. Y entonces ahora yo les traigo una reflexión. En la vida nosotros podemos hacer, podemos hacer tener muchas elecciones. Podemos elegir muchas cosas. Yo los invito a que el día de hoy elijamos cumplir con la medicación y con la dieta y participar activamente de nuestro cuidado. Nosotros podemos elegir tomar nuestros medicamentos y podemos elegir también seguir las recomendaciones nutricionales y podemos elegir participar activamente en nuestro cuidado. Y una de las cosas más importantes en esa elección es la actitud con la que yo vea las cosas. Por ejemplo, si estamos en diálisis, nosotros podemos considerar la diálisis como si fuera un trabajo. Por ejemplo, es un trabajo a medio tiempo en donde tengo que ir 2 veces o 3 veces por semana, en el caso de que tenga que ir al hospital o tenga que realizármelo en casa. Y el sueldo que yo gano con realizarme la diálisis es ganar calidad de vida, es sentirse mejor. Si ya, por ejemplo, tengo un trasplante, entonces tengo que cuidar a ese riñón, a ese regalo para mantenerlo lo suficientemente en las condiciones adecuadas. Y también, por otra parte, tenemos que estar también, digamos, es importante estar agradecidos con que tenemos acceso a estas tecnologías,
porque en otros países y en otras latitudes muchas veces no se tiene acceso a la diálisis y no se tiene acceso también al trasplante. Entonces es una forma de que nosotros, dependiendo de cómo veamos las cosas, porque muchas veces, a veces nos sentimos tristes, nos sentimos aburridos y pensamos, bueno, ¿por qué? Qué pereza tantos medicamentos, qué pereza seguir una dieta, qué pereza ir a la diálisis, o qué pereza hacerme la diálisis, o qué pereza cuidar este trasplante. Pero realmente ver de la forma, en la actitud que yo veo estas cosas, al final estoy mejorando esa calidad de vida que yo pueda tener. Pero ¿qué son los medicamentos? ¿Qué son los medicamentos? Todos utilizamos medicamentos. Los medicamentos son sustancias, algunas de origen natural y algunas son fabricadas en un laboratorio. Y son sustancias que van a generar en mi organismo una función. Me van a ayudar a generar una función y un efecto en mi organismo. Ahora bien, muchas veces los medicamentos también pueden generar efectos indeseables. Por eso también son sustancias de cuidado y tenemos que utilizarlos de una forma correcta. Los medicamentos normalmente tienen un nombre y es importante, todo medicamento tiene un nombre y es importante, la primera tarea de nosotros es conocer cuáles son los nombres de mis medicamentos. Estos medicamentos muchas veces tienen nombre, estos nombres puede ser una marca, ¿verdad? Tienen un nombre de marca, por ejemplo, ahí les traigo una foto del Advagraf. El Advagraf es el tacrolimus. La marca del tacrolimus es el Advagraf. También otra marca de tacrolimus es el Prograf. Entonces, un medicamento puede tener tiene un nombre del componente, que en este caso es tacrolimus, y tiene un nombre de marca. Entonces, tenemos que identificar cuál es el nombre de ese medicamento y cuál es el nombre de la marca. Y cada vez que voy a la farmacia que me entreguen este medicamento, tengo que revisar ese nombre y ver realmente, y si tengo dudas, preguntar al farmacéutico, preguntar al nefrólogo, a ver si realmente este medicamento es mi medicamento. También los medicamentos tienen una fuerza o una potencia, es decir, la cantidad de miligramos o de gramos que contenga. Por ejemplo, en este caso el Advagraf es de 1 miligramo, pero podría tener de otras fuerzas. Algo tan común como el paracetamol, por ejemplo. Tenemos paracetamol de 1 gramo y tenemos paracetamol de 500 miligramos. Entonces tengo que conocer, bueno, cuál es esa fuerza o esa potencia del medicamento que yo utilizo. También los medicamentos tienen fecha de caducidad o fecha de expiro. Entonces yo tengo que revisar, que normalmente esto aparece en el empaque, cuál es la fecha de caducidad de mi medicamento. La fecha de caducidad me indica hasta qué momento el medicamento se puede utilizar. Por ejemplo, si la fecha de caducidad es diciembre del 2021, quiere decir que ya en diciembre, hasta diciembre, se podría utilizar el medicamento. Ya más de diciembre ya no se podría utilizar el medicamento porque esto quiere decir que perdió sus propiedades. Incluso hay medicamentos que una vez abiertos tienen cierta fecha de caducidad. A pesar de que el empaque nos diga que vence en tal fecha, una vez abierto se reduce la caducidad del medicamento. Y eso es algo también que debemos de consultar y revisar. Bueno, mi medicamento, una vez abierto, ¿hasta qué fecha lo puedo seguir utilizando? O si lo puedo seguir utilizando hasta la fecha en la que el empaque me lo indica. Y esto también implica, por ejemplo, dónde yo guarde los medicamentos. Porque dependiendo de dónde yo guarde estos medicamentos o los almacene, puede ser que se vean deteriorados estos medicamentos. Los medicamentos nunca se guardan ni en el cuarto de baño ni en la cocina. ¿Por qué? Porque la humedad del baño y el calor de la cocina pueden afectar a mis medicamentos. Entonces, tenemos que tener cuidado incluso en eso, tener cuidado en dónde tenemos guardados los medicamentos. Hay medicamentos que son de refrigeración, ¿verdad? Que tenemos que tener en la nevera.
y esos, digamos, tienen una condición particular. Incluso si el medicamento se tiene que guardar en la nevera, nunca lo pongo en la puerta de la nevera. Por ejemplo, tengo que ponerlo como en el centro de la nevera, en la parte del centro, no en el congelador ni tampoco en la puerta, porque eso afecta también los medicamentos. Entonces, es importante, todo ese tipo de recomendaciones es importante que yo las conozca y pregunte, bueno, ¿cómo tengo que guardar mis medicamentos? Algo tan sencillo como eso, tengo que conocer y preguntar. Preguntar a mi nefrólogo, preguntar a mi farmacéutico, ¿cómo guardo yo esos medicamentos en casa? Y revisar, bueno, en este momento voy a revisar en mi casa en donde tengo guardados mis medicamentos. Puede ser que en este momento no los tengamos guardados en un lugar óptimo para guardarlos. Conocer los medicamentos puede salvar su vida. Y esto también es importante. Es importante conocer mis medicamentos. Yo tengo que ser experto de mis medicamentos, experto de mi enfermedad. Es parte de esa elección que tomo, de ese autocuidado de la salud que yo sigo. Ahora bien, muchas veces son tantos medicamentos y nombres tan horribles, porque si hay algo tienen los medicamentos, es que les ponen nombres muy feos, pero bueno, puedo tener un listado de los medicamentos en donde yo tenga ordenados cuáles son esos medicamentos que yo tengo que tomar, que si a mí me los preguntan qué medicamentos utilizo, yo conozco esos medicamentos. Y parte de los objetivos de este taller es conocer sobre esos medicamentos, ¿verdad? Conocer la función que tienen, por qué utilizo yo tantos medicamentos y ver que todos tienen una razón de ser y que estos van a ir cambiando conforme se hagan las revisiones médicas, se hagan las analíticas y voy a las diferentes consultas. Importante, tomar los medicamentos solamente prescritos por el nefrólogo y a las dosis indicadas por él. Y esto es muy importante. Muchas veces vamos a consulta con diferentes médicos. Vamos al centro de salud, vamos a urgencias, vamos a donde el nefrólogo. Entonces también eso es importante cuando yo voy al centro de salud, cuando voy a urgencias, llevar ese listado de medicamentos. Y muchas veces también hay que cada uno de los profesionales consulta a ese nefrólogo para ver, bueno, cuál es el mejor medicamento para esta persona, ¿verdad? Para Alfonso Pereira, ¿cuáles son los mejores medicamentos? Porque podemos tener la enfermedad renal, pero no necesariamente todos los pacientes son iguales. Cada quien es diferente y su enfermedad renal es distinta también. Los medicamentos son individualizados y los medicamentos de INMA son diferentes a los medicamentos de Alfonso y a los medicamentos de Manuel y a los medicamentos de Alba. Todos son distintos, ¿verdad? Muchas veces incluso en la cantidad de medicamentos que utilizan. Y por eso también es importante estar haciéndose las analíticas, porque muchas veces, dependiendo de cómo salen las analíticas y cómo se siente el paciente, así van cambiando los medicamentos. Se van agregando nuevos medicamentos, se quitan otros medicamentos, aumentan ciertas dosis, disminuyen otras dosis. Ahora bien, les comentaba, parte de las funciones del riñón es producir a una sustancia que es una hormona, que es la eritropoyetina. La eritropoyetina es una sustancia que en el organismo produce los glóbulos rojos. La fabrica el riñón y produce los glóbulos rojos. Para producir estos glóbulos rojos, para fabricarlos, necesitan del hierro, necesitan del ácido fólico y necesitan de la vitamina D. Entonces, vemos que ocupamos de hierro, ocupamos de ácido fólico y ocupamos de la vitamina D para fabricar estos glóbulos rojos. Conforme avanza la enfermedad renal, vemos que el riñón ya no fabrica esta eritropoyetina. Y entonces, al no fabricar esa eritropoyetina, entonces esto produce anemia. Esto produce anemia en las personas porque ya no se están produciendo los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son unas células de la sangre que transportan la hemoglobina y la hemoglobina ayuda a transportar el oxígeno.
Entonces, vean la importancia que tiene la hemoglobina, ayuda a transportar el oxígeno. Los glóbulos rojos es como si fuera un trencito, por así decirlo, y en ese trencito adentro llevamos la hemoglobina y la hemoglobina va cargando al oxígeno y lo lleva como si fueran es ese tren que va transportando a los diferentes órganos ese oxígeno que lo requiere. Y para ello necesitamos a la eritropoyetina. Entonces, la falta de eritropoyetina hace que surja la anemia en las personas con enfermedad renal. Y también veíamos que es importante también el hierro y es importante también el ácido fólico y la vitamina B12 para poder fabricar estos glóbulos rojos. Entonces, dependiendo de cómo estén las analíticas, cómo está el ácido fólico, cómo está la vitamina B12, cómo está el hierro, muchas veces adicional a la eritropoyetina hay que agregar hierro y hay que agregar ácido fólico y hay que agregar vitamina B12, dependiendo de las características de cada paciente. ¿Cómo se trata esa anemia? Bueno, teniendo una adecuada nutrición. Es importante que se tenga una adecuada nutrición, sobre todo con un adecuado aporte de hierro, por ejemplo, en caso de que haya déficit de hierro. También la misma diálisis. La diálisis ayuda también en el tratamiento de la anemia en aquellos pacientes que se encuentran en diálisis. Y si uno de los causantes de esa anemia era la eritropoyetina, la falta, entonces, si mi organismo ya no produce eritropoyetina, yo voy a agregar eritropoyetina. Y también voy a agregar hierro, ácido fólico y vitamina B12 en caso de que lo requiera. ¿Por qué? Porque tengo que tener como todos los ingredientes para poder ayudar a fabricar esos glóbulos rojos y a su vez aumentar los niveles de la hemoglobina. Muchas veces es tan baja la hemoglobina que necesitamos transfundir la sangre. Tenemos que transfundir los glóbulos rojos porque ya es un momento en donde es tan baja la hemoglobina que ya no le daría tiempo a esa eritropoyetina. Necesitamos dar transfusión de sangre. Y por eso es tan importante estar haciendo analíticas periódicas de hemoglobina. Se están haciendo analíticas periódicas de hemoglobina, así como ver cómo está el hierro, el ácido fólico y la vitamina B12, para ver, bueno, cuáles son los ajustes en estos medicamentos que nosotros requerimos. Y entonces hay muchos tipos de eritropoyetinas. Una de las más comunes es el Aranés. El Aranés es una de las marcas de eritropoyetina más comunes que se utilizan, pero también hay otras. Está Mircera, está Epopen. Los nefrólogos escogen cuál es la mejor eritropoyetina dependiendo de las características del paciente y del hospital y el acceso también al medicamento, ¿verdad? ¿Cuál es la eritropoyetina que se encuentra? También les hablaba del hierro. Entonces, normalmente en un inicio empezamos con hierro oral, es decir, el hierro que es tomado. Y si me mandan el hierro, normalmente al inicio, ese hierro lo voy a tomar antes de las comidas. ¿Por qué antes de las comidas? Porque yo ocupo que llegue rápidamente a la sangre. Los alimentos compiten muchas veces con los medicamentos. Entonces, si yo quiero que un medicamento llegue rápido a la sangre, entonces lo doy sin comidas. Sin embargo, el hierro puede ser un poco pesado para la barriga. Y entonces es ahí donde a veces, porque es un poco pesado para la barriga, entonces decimos, bueno, tómese con comidas, pero idealmente mejor antes de las comidas. El hierro genera coloración negra en las heces. Entonces, si estamos con hierro, no nos asustemos si nuestras heces están un poco oscuras. En todo caso, es importante comentar al nefrólogo que mis heces están de color oscura para que él valore si es producto del hierro o producto de alguna otra cosa. Muchas veces, si el hierro solito no logra subir esos niveles, entonces tenemos que utilizar hierro ya colocado en la vena, que es el hierro intravenoso. Normalmente este hierro intravenoso se le administra a los pacientes que están en diálisis, junto con la eritropoyetina.
Sin embargo, el hierro intravenoso es un hierro de cuidado y es más propenso a generar efectos secundarios. Hablábamos que todo medicamento puede tener efectos secundarios. ¿Qué podría dar el hierro inyectado en la vena? A algunos pacientes se les baja la tensión, le puede dar palpitaciones, le puede dar dolor de cabeza, le puede dar un sabor metálico en la boca, a pesar de que es inyectado, le puede quedar un sabor metálico en la boca. Y hay muchos tipos de hierro que se inyectan. Ahí, digamos, igual el nefrólogo define cuál es el mejor hierro inyectado para cada paciente. Y para eso también se necesitan las analíticas. Hay que ver, bueno, cómo está el nivel de hierro mío, si yo necesito hierro o no necesito hierro. Dependerá de las características propias de cada persona. También había que agregar ácido fólico y a veces nos mandan el famoso Acfol, que a veces no nos lo tomamos. Entonces, a partir de hoy, si no me estoy tomando el Acfol, que es el ácido fólico, ya sabemos la importancia que tiene. Yo necesito tomar ese ácido fólico para ayudar a mi organismo a fabricar los glóbulos rojos. Entonces voy a empezar a tomarlo. Así como también algunos pacientes les mandan la vitamina B12, que se le conoce también como cianocobalamina a la vitamina B12. O a veces mandamos combinaciones, es decir, una combinación, por ejemplo, una combinación del ácido fólico con la vitamina B12. O también hay combinaciones del hierro con el ácido fólico para facilitar la administración del medicamento. Es más fácil tomarnos un solo medicamento que tenga dos componentes a tomarlos por separado. Pero bueno, esto dependerá de las características de cada paciente. Los riñones también ayudan a fabricar la vitamina D activa. ¿Cómo se llama la vitamina D activa? La vitamina D activa se llama el calcitriol. El calcitriol es la vitamina D o activa o calcitriol, lo que va a ayudar es que el calcio que va en los alimentos llegue rápido a la sangre y se incorpore en los huesos. Es decir, me ayuda a fortalecer los huesos. Me ayuda a que se salgan el calcio que está en esos alimentos, lleguen a esos huesos. Eso ocurre en una persona cuyo riñón está pudiendo fabricar el calcitriol. ¿Qué pasa en la enfermedad renal? En la enfermedad renal dejamos de producir esa vitamina D activa. Entonces, ¿qué podemos pensar? Que nuestros huesos no les está llegando ese aporte de calcio porque la vitamina D me ayuda a que ese calcio llegue a mis huesos, a fortalecerlos. Si no hay vitamina D activa, ese calcio no está llegando a los huesos. También resulta que los huesos se van a descalcificar porque no les está llegando calcio. ¿Verdad? Necesitamos de esa vitamina D. Y nosotros también, aparte de eso, tenemos una glándula que se llama la paratiroides. La glándula paratiroides produce una sustancia que se llama la hormona paratiroidea. ¿Qué es lo que hace esta hormona? Esta hormona paratiroidea si se produce en exceso, empieza a quitarle más calcio a los huesos. Entonces, por una parte, los huesos están descalcificados porque no tenemos vitamina D. Y por otro lado, la hormona paratiroidea se está produciendo mucho y me está quitando calcio a mis huesos. Y se forma una enfermedad o se produce una enfermedad que es el hiperparatiroidismo, que hay una mayor producción de la hormona paratiroidea. Y para querer complicar un poco más el panorama, aparece el fósforo, que como mi riñón no lo está eliminando, se me acumula en la sangre y ese fósforo que está en la sangre me empieza a bajar más el calcio. Me empieza a bajar más el calcio. Y ese calcio con ese fósforo se me empieza a acumular en regiones donde yo no quiero. Se me empieza a depositar en la piel, se me empieza a depositar en los músculos, en los vasos sanguíneos. Y también me empieza a generar picores en todo el cuerpo, pero me empieza a calcificar las arterias.
Vean qué interesante, no se me produce vitamina D, los huesos se me descalcifican, la hormona paratiroidea empieza a generar a través de la paratiroides, el montón de hormona paratiroidea que me quita calcio de los huesos, el fósforo me baja el calcio y ese calcio se empieza a depositar en la piel, en los músculos, en los vasos sanguíneos. Y entonces se me están debilitando los huesos. ¿Cómo hacemos para tratar de corregir ese enredo? Porque tenemos un gran enredo, producto de ese montón de cambios que se nos están haciendo. Entonces, por un lado, teníamos mucho fósforo. Bueno, ayudémonos con la dieta. Tratemos de bajar la cantidad de fósforo porque no queremos más fósforo. Y un fósforo elevado me baja el calcio. Por otro lado, podemos utilizar los famosos quelantes o captores. Demos algún medicamento que me baje el fósforo, que me baje el fósforo de alguna forma, que ahorita vamos a ver los quelantes. Bueno, también ayudémonos con la diálisis. La diálisis nos ayuda a remover ciertas sustancias, ayudar a controlar también ese fósforo, ese calcio. Y para tratar de controlar a esa hormona paratiroidea, entonces vamos a agregar vitamina D, que también veíamos que la vitamina D hay deficiencia, entonces agreguemos vitamina D y agregamos un medicamento que se llama el Cinacalcet, que me va a ayudar a controlar ese montón de hormona paratiroidea que se está liberando. ¿Ok? Los quelantes. Los quelantes es un medicamento muy importante y muchas veces no le damos la importancia que tiene. Ahora bien, utilizar quelantes es todo un reto. Saben muy feo. Y es un medicamento que tenemos que sabe muy feo, pero tenemos que hacer el esfuerzo para utilizarlo. ¿Por qué? Porque el quelante ya vemos que nos va a ayudar a bajar ese nivel de fósforo. Necesitamos controlar ese fósforo. Ahora bien, hay muchos tipos de quelantes y muchas veces hay que agregar varios quelantes. Entonces, en el mejor escenario, si me ayudo con la alimentación, puedo hacer que necesite un único quelante. Ahora bien, los quelantes se tienen que tomar con las comidas y esto tiene lógica. ¿Por qué? Porque el quelante lo que va a hacer es a reducir los niveles de fósforo de las que me estoy comiendo con los alimentos. Entonces, entre el primero y el segundo plato, me tomo el quelante. Hay quelantes de tipo cálcico, que cálcico viene de calcio, y vean qué interesante. Estos son quelantes que me ayudan a subir el calcio, que ya veíamos que el calcio estaba bajo. Entonces, tenemos quelantes cálcicos. ¿Como cuáles? ¿Cuáles son estos quelantes cálcicos? Y probablemente muchos de ustedes los han utilizado. El Mastical, el Royen, el Osbarren, la caosina, son quelantes de tipo cálcico. Entonces, ¿qué hace el quelante cálcico? Me sube el nivel de calcio y me baja el nivel de fósforo. ¿Verdad? Que es al final lo que yo necesito. Quiero buscar un calcio un poco más alto porque lo tengo bajo y el fósforo lo tengo alto, lo quiero tener un poco más bajo. Tengo que llegar al equilibrio, recordando que el riñón busca ese equilibrio en todas estas sustancias. El Osbarren es otro quelante, entonces va a bajar los niveles de fósforo. Se toma con las comidas. El Osbarren es el acetato de calcio y carbonato de magnesio. Osbarren es la marca, ¿verdad? Que les comentaba yo al inicio, que tenemos marcas y tenemos también nombres de medicamentos, ¿verdad? En este caso, el nombre del medicamento es acetato cálcico, carbonato de magnesio. Si veíamos el anterior, por ejemplo, este siguiente, el Renagel es el clorhidrato de cebelamir, ¿verdad? Que es otro quelante. Tenemos la famosa Renvela, que esta es muy común también, que es otro tipo de carbonato de cebelamir. Entonces, vea, tenemos un carbonato de cebelamir, que es la Renvela, y tenemos otro carbonato de cebelamir, que es en comprimidos más bien, que se llama el Renagel. Igual estos se toman con las comidas.
El famoso fosgrenol, ¿verdad? Que es otro quelante, que es el carbonato de lantano. En este caso, es un quelante no cálcico. Este no tiene calcio. Ahora bien, el nefrólogo define, dependiendo de cómo están mis niveles de calcio, si utilizamos uno o el otro y cómo están los niveles de fósforo. Por eso también es tan importante las analíticas, porque es la forma de darnos cuenta cómo está el calcio, cómo está el fósforo en este caso. Así como veíamos antes, cómo está el hierro, cómo está el ácido fólico, cómo está la vitamina B12. El Pepsamar, que este es uno que ya casi no se utiliza, ¿verdad? Pero aquí se los traje, porque anteriormente se utilizaba más, ya hoy día no se utiliza, porque tiene aluminio. Entonces, normalmente los compuestos de aluminio no se recomiendan. ¿Ok? Ahora bien, podemos utilizar vitamina D. Y entonces tenemos, por ejemplo, el Bocatrol. El Bocatrol es un derivado de vitamina D que lo que va a hacer es ayudar a frenar a esa hormona paratiroidea, que ya veíamos que estaba desenfrenada. Y también me va a ayudar a mejorar ese aporte de calcio, ¿verdad? Para mejorar esa mineralización del hueso, ese fortalecimiento del hueso. Tenemos también el paricalcitol, el cinecalcet, el paricalcitol. El paricalcitol igualmente nos va a ayudar a frenar a esa hormona paratiroidea y a mejorar ese aporte de calcio. La Mimpara igualmente también nos va a ayudar a disminuir esa secreción de hormona paratiroidea, tratar de frenarlo. Y también, entonces, nos va a ayudar, al frenar la hormona paratiroidea, nos va a ayudar a aumentar el aporte de calcio, que es el famoso Cinacalcet. Ok. ¿Qué pasa? Hablábamos que la enfermedad renal ocasiona que se empiecen a generar ciertos cambios. Empiezan a generar ciertas calcificaciones, ¿verdad? Se empiezan a depositar el calcio y el fósforo en lugares donde no se ocupan, como por ejemplo en las arterias. Y no solamente estas calcificaciones que van en los vasos sanguíneos, sino también hay otro fenómeno que interviene, que es la aterosclerosis, que es esas arterias que se empiezan a poner rígidas, se les empieza a generar una placa y se empiezan a poner rígidas. Esto a su vez ocasiona cambios en el sistema circulatorio. La enfermedad renal va a generar estos cambios en el sistema circulatorio, motivados principalmente por la presencia de la aterosclerosis, ¿verdad? Que el nombre es un poco feo, pero realmente lo que significa es pasar esas arterias que son normales y son flexibles a volverlas más rígidas, más cerradas. Y eso ocasiona problemas importantes. Y también, por otra parte, se van a generar calcificaciones, esos depósitos de calcio y de fósforo en diferentes partes del cuerpo, principalmente en los vasos sanguíneos. Y estos cambios, sumados a, por ejemplo, el tener una tensión alta, tensión arterial alta, o la edad avanzada, o si tengo yo el colesterol y triglicéridos altos, y si fumo, estas condiciones sumadas a la acumulación de desechos que me da la enfermedad renal o el aumento de los volúmenes de líquidos, va a generar ciertas lesiones o ciertas complicaciones a nivel del sistema cardiovascular a través del sistema circulatorio, del corazón y de los vasos. ¿Cuáles complicaciones? Que ahorita las vamos a ver. Las calcificaciones que ya les hablaba, esos depósitos de calcio y de fósforo en el corazón y en los vasos, nos puede generar también otra complicación a nivel del corazón que se llama la cardiopatía isquémica. ¿Qué significa esto? La cardiopatía isquémica es una lesión que es secundaria en el corazón producto de esa aterosclerosis, de esa acumulación de grasa y esa rigidez en las arterias.
Y esto me puede ocasionar una obstrucción. Y esta cardiopatía isquémica va a llevar, por ejemplo, que me pueda dar una parada cardíaca o me pueda dar un derrame, por ejemplo. Me pueden generar cambios en el ritmo del corazón, que son las arritmias. Me pueden generar también afectación de las arterias de los brazos y de los pies. Y me pueden llevar también a que el músculo cardíaco se me hipertrofie, es decir, se me haga más grande. Y estas son complicaciones que se le van sumando a la enfermedad renal. Entonces, en la imagen acá podemos ver, vean, por ejemplo, podemos ver a la izquierda de la pantalla un corazón normal y a la derecha vemos un corazón hipertrofiado. Es como, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio y el músculo se hace más grande, pero en este caso, un corazón hipertrofiado es un corazón que deja de ser funcional. Entonces, en este caso, es perjudicial para el corazón. La hipertensión arterial, que es un factor de riesgo importante a generar esos cambios en el sistema circulatorio, en el corazón y en los vasos. La hipertensión arterial, veíamos, por ejemplo, que el riñón ayuda a controlar la tensión arterial. Entonces, si la tensión no se controla, nos puede dar una hipertensión arterial. ¿Qué buscamos nosotros? Buscamos normalizar las cifras de presión. Pero no solamente normalizar cifras de presión, sino también evitar ciertos daños que se le puedan hacer al corazón y a los vasos sanguíneos. Para ello, tenemos nosotros que seguir algunas recomendaciones, como por ejemplo, reducir el consumo de sal y reducir alimentos ricos en sodio, como por ejemplo los embutidos o algunos alimentos procesados. También tenemos que disminuir el peso, por ejemplo, en caso de aquellos pacientes obesos, y corregir algunos otros factores de riesgo, como por ejemplo el tabaquismo, también altos niveles de colesterol y de triglicéridos o azúcar alto en la sangre. Y para controlar la hipertensión arterial utilizamos fármacos hipotensores que se llaman, es decir, fármacos que van a ayudar a bajar la presión arterial. Sin embargo, en muchos casos, los hipotensores nos pueden generar algunos mareos. Por ejemplo, a veces cuando tomo el hipotensor, sobre todo si tengo tensiones muy altas, al tomar el hipotensor, entonces me puede generar ciertos mareos, sobre todo al inicio. Y entonces vemos que tenemos cualquier cantidad de hipotensores, ¿verdad? Que existen. El médico define, dependiendo de las características propias de cada paciente y cómo está la tensión, cuál es el hipotensor o la combinación de hipotensores. Muchas veces, conforme va a, por ejemplo, algún paciente que ya se encuentra en diálisis, muchas veces más bien hay, por la misma condición de diálisis, se logra controlar la hipertensión, entonces se va disminuyendo la cantidad de hipotensores. Pero tenemos cualquier cantidad de hipotensores y hay muchísimos. Por ejemplo, tenemos el atenolol, tenemos la doxazosina, ¿verdad? El Carduran, que es muy común en los pacientes, el carvedilol, el Veloquen, el mismo atenolol, el bisoprolol. Hay cualquier cantidad de hipotensores. El amlodipino, el artedil, el Siscor, por ejemplo, el artedil, ¿verdad? Que es uno también que se utiliza mucho, el nicardipino. Y vean, por ejemplo, que tenemos nombres de marcas, ¿verdad? Hay diferentes marcas de los hipotensores y también tenemos el nombre del componente. Entonces, por ejemplo, para el caso del artedil es la marca y el manidipino es el componente. Y así, los diferentes medicamentos tienen un nombre de marca y tienen un nombre de su componente. Y muchas veces, dependiendo del caso, podemos, digamos, utilizar una marca o la otra. Muchas veces no es podemos utilizar cualquier marca. Sin embargo, es importante que consultemos. Siempre, ante cualquier duda, siempre es importante consultar. A ver si podemos generar algún cambio en la marca o no, dependiendo de las características de cada persona.
Ok. Algunos hipotensores más bien me evitan que el riñón se dañe más. Y entonces estos hipotensores normalmente se utilizan sobre todo al inicio de la enfermedad. Y ahí, por ejemplo, tenemos medicamentos como el captopril, como el lisinopril, como el quinapril, o el candesartán, o el ibersartán, o el telmisartán, que son hipotensores que aparte de bajar la tensión arterial, me van a ayudar a que mi riñón no se dañe más, no se afecte más de lo que ya puede estar afectado. Y es un valor agregado del medicamento. Incluso muchas veces, a veces utilizamos el hipotensor por esta función, para tratar de evitar que el riñón no se dañe más de lo que ya puede estar dañado. Sobre todo esto lo vemos al inicio, ¿verdad? Cuando está en etapas más tempranas de la enfermedad, para evitar que el riñón no se afecte más. ¿Ok? A veces se utilizan combinaciones. Entonces, por ejemplo, hay medicamentos que ya tienen varios hipotensores juntos, ¿verdad? Que esto facilita la toma del medicamento. En lugar de tomarme 2 medicamentos, me tomo uno solo, que ya incluye a los 2 medicamentos. También, muchas veces, tenemos también colesterol alto y triglicéridos. El colesterol alto y los triglicéridos hacen que esas arterias se obstruyan y generan la famosa aterosclerosis que hablábamos antes, que hacen que esas arterias se vuelvan más rígidas. Y esa rigidez de las arterias, ¿verdad? Va a obstruir arterias que están en diferentes partes del cuerpo. Me puede afectar a nivel del cerebro y ahí me genera un ictus, o me obstruye el corazón y ahí, por ejemplo, me genera un infarto o una angina, o incluso me puede afectar arterias de las manos y de los pies. Y entonces, en ese caso, igual, tendríamos que seguir alguna dieta, ¿verdad? Tratar de disminuir el consumo de colesterol y los triglicéridos, y también utilizar algún medicamento que me evite el daño, no solo me baje el colesterol y los triglicéridos, sino también me evite algún daño al corazón, para evitar el ictus, para evitar la angina, para evitar el infarto, por ejemplo. Y es ahí donde, por ejemplo, agregamos medicamentos como la lovastatina, la simvastatina, la fluvastatina, la atorvastatina. Esas son las famosas estatinas que disminuyen el colesterol, y en algunos casos hay que dar algún medicamento que disminuya la cantidad de triglicéridos, como por ejemplo el gemfibrosilo o el bezafibrato, algún tipo de medicamento que me ayude a controlar eso. Entonces vemos que el riñón genera esos cambios en el sistema circulatorio, ¿verdad? Motivados por la aterosclerosis, ¿verdad? Esa rigidez de las arterias que se van cerrando, y también las calcificaciones, que se van haciendo esos depósitos de calcio y de fósforo en diferentes partes del organismo. Y esas complicaciones o lesiones son agudizadas también por la acumulación de desechos, ¿verdad? Que me da la enfermedad renal, y el aumento también del volumen de líquidos, ¿verdad? Esas complicaciones, ¿verdad? Son las calcificaciones, que ya las hablábamos, la cardiopatía isquémica, las arritmias, la hipertrofia del ventrículo izquierdo y la arteriopatía periférica. La cardiopatía isquémica, recordando que es una lesión del corazón secundaria a la obstrucción de las arterias. Las arterias coronarias, las arterias del corazón, se obstruyen producto de la aterosclerosis, y eso genera una lesión en el corazón, que me puede dar desde dolor en el pecho, que es una angina, hasta, por ejemplo, me puede dar un infarto, me puede dar mal estado general, me puede dar sudoración. Para eso, entonces, tenemos que agregar algún medicamento que mejore el flujo a través de las arterias del corazón. Por ejemplo, podemos utilizar nitroglicerina. La nitroglicerina va a ayudar a mejorar ese flujo a través de las arterias del corazón. ¿Qué medicamentos se utilizan para estas complicaciones? Igual, dependerá de las características propias de cada paciente. Podemos utilizar también
medicamentos que ayudan a prevenir infartos o a prevenir derrames. Por ejemplo, los antiagregantes, como la aspirina, a dosis bajas. O también podemos utilizar medicamentos como el Sintrón, que son anticoagulantes, o las heparinas de bajo peso molecular, que van a impedir, la formación de coágulos y de trombos. En el caso de que ya la persona, por ejemplo, le dio un infarto o un accidente cerebrovascular. Si utilizamos anticoagulantes, hay que estar haciendo controles periódicos de sangre. Y también aumenta el riesgo a sangrados, porque lo que hace el medicamento es mantener la sangre más fluida. A diferencia de, por ejemplo, un antiagregante como la aspirina, que lo que va a ayudar es a evitar que las plaquetas se aglomeren y a su vez la aglomeración de las plaquetas va a formar después el coágulo. Entonces evita esa agregación de esas plaquetas. Medicamentos antiagregantes, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el Plavix, tenemos también el Adiro, ¿verdad? Que son medicamentos que se utilizan. También anticoagulantes, ¿verdad? Como el Sintrón, como el Ivor, como el Clexane, que son anticoagulantes. Y los famosos medicamentos para la angina, como por ejemplo tenemos los parches de nitroglicerina, ¿verdad? Podemos tener alteraciones en los latidos del corazón y las alteraciones de los latidos del corazón también son motivadas a ese ventrículo que está más grande, ¿verdad? Que lo veíamos, esa hipertrofia del ventrículo izquierdo que se vuelve más grande, y también, por ejemplo, a altos niveles de potasio. Si el potasio está muy alto en el organismo, me puede ocasionar también arritmias. Igualmente también un sobrepeso, sobre todo si llegamos con con sobrepeso a la diálisis, también esto puede predisponer a la aparición de arritmias. Y entonces, si tengo una arritmia, voy a dar un medicamento que ayude a controlar la arritmia. Y es ahí donde entran los medicamentos antiarrítmicos, como por ejemplo la digoxina o la miodarona en algunos pacientes. Podemos también tener estrechamiento o endurecimiento de las arterias, ya no solo del corazón, sino de las piernas y de los pies, motivados también por la aterosclerosis. Veamos que la aterosclerosis genera complicaciones a muchos niveles, a nivel del cerebro, a nivel del corazón, a nivel de las arterias, de las manos y de los pies. Y eso genera una disminución en la circulación y una disminución del aporte de sangre y de oxígeno a los tejidos. Para ello también, ¿cómo se trata? Bueno, a través de vasodilatadores, ¿verdad? Medicamentos que ayuden a dilatar esos vasos, a hacerlos más grandes, y medicamentos también antiagregantes que ayuden a mantener, digamos, esa cañería, por así decirlo, donde va la sangre, lo suficientemente libre para que pueda pasar el oxígeno y la sangre como tal. Vasodilatadores periféricos, ¿verdad? Tenemos varios. El Oftón, Barzón, entre otros. Dependiendo de qué complicación del sistema circulatorio tenga yo, así el médico me va a mandar los diferentes medicamentos. Y vean qué interesante, qué relación tan bonita y tan estrecha está entre mi riñón y mi corazón. El sistema circulatorio y el riñón van de la mano. En la medida que yo tenga mi riñón en buenas condiciones, mi sistema circulatorio funciona adecuadamente. En la medida que tenga mi sistema circulatorio funcionando adecuadamente, esto también me va a proteger mi riñón. ¿Okay? Para esas calcificaciones, ¿verdad? Esos depósitos de calcio y de fósforo en diferentes tejidos, ¿verdad? Que es otra complicación, vamos a tratarla, bueno, eliminando o disminuyendo alimentos ricos en fósforo,
reduciendo proteínas en la dieta. Muchas veces también a través de la diálisis ayudamos a evitar estas calcificaciones y utilizando los quelantes, ¿verdad? Porque ya veíamos que el fósforo está elevado, entonces el quelante nos va a ayudar a reducir esos niveles de fósforo para evitar que no se me acumule. Y también manteniendo a la hormona paratiroidea en condiciones, en un rango controlado a través de algún medicamento, ¿verdad? Como ya habíamos hablado, como por ejemplo el Cinecalcet o la misma vitamina D, que se ayude a mantener la hormona paratiroidea en ciertos valores. La persona también con enfermedad renal puede tener problemas digestivos, ¿verdad? Entonces, bueno, es común la náusea, los vómitos, dolor en la barriga, estreñimiento, reflujo. Y para eso, entonces, utilizamos medicamentos como antiácidos, medicamentos que ayudan a reducir también el ácido en el estómago, como los antiulcerosos, o medicamentos que ayudan a aumentar el tránsito de los alimentos, como por ejemplo los procinéticos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, antiácidos como el Almax, tenemos antiulcerosos como por ejemplo el omeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol, que nos van a ayudar a controlar estas complicaciones digestivas. Y muchas veces también medicamentos como estos, como los antiulcerosos, nos van a ayudar también a tolerar también tanta cantidad de medicamentos que utilizamos. Son muchos los medicamentos que utilizamos y estos medicamentos también pueden ser un poco pesados para el estómago. Entonces, muchas veces también agregamos algún protector, por ejemplo, para ayudar a tolerar un poco esta cantidad de medicamentos. Muchas veces hay que utilizar laxantes también, si nos da estreñimiento, ¿verdad? Entre otros. Enfermedad respiratoria también, otra de las complicaciones es la enfermedad respiratoria y lo más común es la falta de aire o la disnea, el ahogo, que puede deberse a una afectación del sistema respiratorio a cualquier nivel de los pulmones o del aparato respiratorio, y una de las complicaciones más frecuentes es el edema agudo de pulmón, que es motivado también por la acumulación del líquido. Si el cuerpo empieza a acumular los líquidos que no se están eliminando, porque el riñón ya no está eliminando la cantidad de líquido, esto puede generar que se me acumule agua en los pulmones y me genere un edema agudo de pulmón, que es una complicación que queremos evitar. Para ello también, para enfermedad respiratoria, se pueden utilizar fármacos broncodilatadores que ayudan a aumentar los bronquios, aumentar ese volumen de los bronquios que están muy cerrados, entonces los van a aumentar. Podemos utilizar fármacos mucolíticos y expectorantes en caso de que haya flema para hacerla menos viscosa. Y si ya la persona tiene una infección, por supuesto, van a agregar los antibióticos. Otras condiciones clínicas que puede tener la persona es un aumento en el potasio en la sangre. Y ya veíamos que el aumento en el potasio en la sangre se llama una hiperpotasemia. Es un aumento del potasio en la sangre. Y ya veíamos que si el potasio está alto en la sangre, me puede generar una arritmia, me puede generar una alteración a nivel de corazón. También me puede generar una disminución del pH en la sangre, lo que se conoce como una acidosis. Hay una disminución del pH de la sangre. Puedo tener también diabetes mellitus, ¿verdad? Altos niveles de azúcar en la sangre, o puedo tener prurito. El prurito, los picores, sobre todo principalmente por el aumento de calcio y por el aumento de fósforo, principalmente. Los altos niveles de potasio se llama una hiperpotasemia. Hay que tener cuidado con los alimentos, porque los alimentos, sobre todo las frutas y las verduras, son muy ricos en potasio. Entonces, si yo tengo altos niveles de potasio, tengo que evitar
ciertos alimentos porque no quiero agregar más cantidad de potasio de la que ya tengo en mi organismo. Porque mi riñón no es capaz de eliminar ese exceso de potasio. Un potasio alto me puede generar un trastorno de los nervios y de los músculos, sobre todo a nivel de corazón, que puede llevar no solo a la arritmia, sino también a una parada cardíaca, si está muy alto el potasio. Por eso tenemos que tratar de tener el potasio lo suficientemente controlado. Y para eso necesitamos desde cuidarnos con nuestra alimentación, la misma diálisis. La diálisis ayuda a nivelar los niveles de potasio y a eliminar ese exceso de potasio. Y muchas veces tomamos algún medicamento, como por ejemplo el resincalcio, la resina. Y este es otro medicamento que es todo un reto para muchos pacientes, porque es un medicamento que sabe muy feo. Y entonces muchas veces no lo tomamos. Pero vean la importancia que tiene. Es un medicamento que nos va a ayudar a bajar los niveles de potasio. Ese medicamento igualmente se tiene que tomar con las comidas, porque lo que va a hacer es que ese potasio que me estoy comiendo en los alimentos no llegue tanta cantidad a la sangre. Hay que tomarlo con las comidas. El famoso Resincalcio, ¿verdad? Resincalcio es la marca y tiene un nombre un poco feo también, que se llama poliestireno sulfonato calcio. El nombre es bastante complejo, pero conocido por la mayoría como el famoso Resincalcio. La acidosis, ¿verdad? Que es la disminución del riñón, me va a ayudar a eliminar sustancias ácidas en la orina. Si el riñón ya no puede eliminar esas sustancias ácidas de la orina, eso genera una disminución del pH de la sangre. La sangre tiene que estar en un pH óptimo. Resulta que, como el riñón ya no está funcionando, ese pH baja. Y entonces, una persona que tiene un pH bajo, una acidosis, entonces para tratar de controlar eso, muchas veces utilizamos el bicarbonato de sodio. El bicarbonato nos va a ayudar a normalizar esos niveles de pH y a controlar la acidosis. La diabetes mellitus, ¿verdad? Tenemos que controlar los niveles de azúcar en sangre y no solo controlar el azúcar, sino evitar el daño a diferentes órganos que la misma diabetes puede generar. Y uno de los órganos que más se ven afectados con la diabetes es los riñones. Para ello, se utilizan insulinas y muchas veces tomamos también tratamiento oral. Diferentes medicamentos, ¿verdad? Uno de los más comunes, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos, a nivel de las insulinas, ¿verdad? Que hay muchos tipos de insulinas. Cada paciente, el médico escoge cuál es la mejor insulina para cada uno de los pacientes en caso de que la tenga que utilizar. O también se utilizan medicamentos orales, ¿verdad? Como por ejemplo, la repraglidina, la rosiglitazona, entre otras. Y muchos de estos medicamentos también orales ayudan también a proteger muchas veces al riñón también, lo cual es un valor agregado que tiene el medicamento. Para el prurito, ¿verdad? Gracias a la elevación de fósforo y de calcio, entonces muchas veces nos mandan antialérgicos, ¿verdad? Para tratar de controlar el prurito. Pero una de las formas más efectivas de controlar ese prurito es tratando de tener los niveles más estables de fósforo y de calcio. En la medida que tengamos normales los niveles de fósforo y de calcio o controlados, así vamos a tener ese prurito controlado. Pero si aún así a veces no se logra controlar, bueno, agregamos algún antialérgico, como por ejemplo la avastina o la loratadina o la cetiricina, que ayuden, digamos, a controlar el prurito. Si en caso de que ya estemos trasplantados, podemos utilizar fármacos antirrechazo, los famosos inmunosupresores. Y tenemos que ver que nosotros tenemos un sistema de defensas, ¿verdad? Como si fuera todo un ejército que actúa a diferente nivel. Y esas defensas del organismo son los soldados. Entonces, ¿qué hacen los inmunosupresores? Inmuno quiere decir defensa y supresor es suprimir o anular. Es decir, algunos fármacos que ayudan a
suprimir o anular las defensas naturales del organismo. Esos son los famosos inmunosupresores. Sin embargo, este sistema de defensas nos ayuda a nosotros a combatir infecciones. Entonces, por lo tanto, al tomar nosotros fármacos inmunosupresores, esto va a generar una mayor predisposición a infecciones. Y es ahí donde entonces tenemos que tener mayor cuidado de no contraer algún tipo de infecciones. Porque, por una parte, tenemos que tratar de utilizar el fármaco para evitar el rechazo, para que mi mismo sistema de defensa no me ataque mi nuevo riñón. Y por otro lado, tenemos que tratar de evitar las infecciones. Y ahí utilizamos entonces a los inmunosupresores y las diferentes combinaciones de inmunosupresores, que al inicio del trasplante las dosis son más altas y conforme pasa el tiempo, las dosis pueden ir bajando y se pueden ir incluso disminuyendo la cantidad de medicamentos, dependiendo de la respuesta de cada uno de los pacientes. Y es ahí donde, por ejemplo, tenemos al tacrolimus, al sirolimus, al micofenolato de mofetilo, a la prednisona, al sirolimus, al deflazacort, a la prednisona, entre otros. Que incluso algunos de estos medicamentos se utilizan para otras indicaciones, ¿verdad? Muchas veces un medicamento se puede utilizar para varias cosas, pero en este caso, una de las funciones principales va a ser evitar ese rechazo de ese riñón. Y entonces aquí es algo importante, ¿cómo tomar estos medicamentos? Por ejemplo, una de las preguntas típicas es, ¿me lo tengo que tomar con comidas o sin comidas? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el tacrolimus idealmente se tiene que tomar o en ayunas o 1 hora antes de las comidas o 2 horas después de las comidas, por ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, a la prednisona, normalmente se recomienda tomar preferiblemente por las mañanas. Si tenemos, por ejemplo, por ejemplo, el everolimus también normalmente se recomienda tomar a la misma hora. Normalmente los inmunosupresores se recomienda preferiblemente tomar a la misma hora el medicamento. Ojalá que no haya muchas variaciones en las horas en que yo estoy tomando el medicamento. Igualmente, normalmente se recomienda tomarse enteros. Sin embargo, dependiendo de las características de cada persona y el inmunosupresor, podrían disolverse en algún tipo de líquido. Pero bueno, esto dependerá del inmunosupresor y de la persona. Pero preferiblemente que se traguen enteros. Con los inmunosupresores, ¿verdad? La piel se vuelve un poco más sensible. Entonces, sobre todo en verano, hay que evitar el exceso del sol o utilizar, digamos, algún tipo de crema protectora. Tenemos que tener ciertos cuidados en la piel porque algunos de estos hacen que la piel se vuelva un poco más sensible o incluso pueden generar algunas reacciones con la exposición directa al sol. Tenemos que tener también cuidado con nuestra boca. Tenemos que tener cuidado con las infecciones, entonces sobre todo evitar lugares muy aglomerados o evitar el contacto con alguna persona que esté, digamos, con algún tipo de infección. Evitar también tomar jugo de pomelo, ¿verdad? Porque el jugo de pomelo podría interaccionar y quitarle efectividad a estos inmunosupresores. Los inmunosupresores igualmente hay que mantener, como cualquier otro medicamento, hay que mantenerlos protegidos de la luz y de la humedad. Y uno de los efectos más comunes nos puede generar estreñimiento, diarrea, vómitos o dolor de barriga. Y en esos casos siempre es importante consultar al nefrólogo y comentarle, bueno, en caso de cualquier reacción, comentarle a nuestro nefrólogo para que el nefrólogo haga algún ajuste o algún cambio o nos pueda agregar algún medicamento que nos ayude a contrarrestar este efecto secundario que nosotros estamos teniendo. ¿Alguna pregunta que tengan hasta el momento?
Hola, Ima. Tenés el micrófono silenciado. Hola, ¿alguna pregunta o alguna duda? Ahora sí. Hola, Ima, no te escuchábamos. Ahora sí, Mira, dinos. perdona. Mira, te puedo hacer entonces una consulta, ¿no? Claro, todas las que quieras. Mira, con respecto a lo de dónde colocamos la medicación, yo la tengo toda en el frigorífico, pero has dicho que eso no es bueno. Es que mi casa es muy calurosa. En invierno la calefacción es súper alta y en verano la orientación es fatal y también ha alcanzado una temperatura alta en mi piso. Entonces, ¿es malo eso o lo puedo mantener en el frigorífico? Ok, esa es una excelente pregunta. Vamos a ver, el frigorífico podría ser un poco húmedo para el medicamento. Tratamos de buscar tal vez algún lugar un poco más fresco de la casa, tal vez en la habitación, que si es un poco más fresco, tratando de buscar, vamos a ver, tal vez en verano, si la temperatura, vos me decís, es que en mi casa la temperatura son más de 40 grados, entonces podríamos colocarlo tal vez ahí en el frigorífico, buscando una temperatura un poco más óptima, porque buscamos una temperatura cercana entre los 25 y los 30 grados. Pero idealmente, ojalá ahora tal vez que ya estamos ahora, ya está más fresco, ¿verdad? O en el invierno, utilizándolo tal vez en un lugar más fresco de la casa. Tal vez que muchas veces es en el cuarto, normalmente en el cuarto, en el dormitorio, es un lugar un poco más fresco, ¿verdad? Te recomiendo tratar de guardarlos como ahí. Porque también muchas veces, a veces también el frigorífico, al estar abriendo y cerrando el frigorífico, ¿verdad? O en la misma cocina, se mantiene, ¿verdad? Un calor muchísimo mayor, ¿verdad? Ahora bien, si es un medicamento, por ejemplo, qué sé yo, muchas veces algunas eritropoyetinas que hay que mantenerlas en refrigeración, en ese caso sí, se guardan en el frigorífico. Vale, vale. Hola. Hola. A ver, que me salí de es que perdón. Me voy a salir del ordenador. Ahora ya está. Es que no me deja el ordenador. Soy Mari Carmen. Hola, Mari Carmen. Hola, muy buena. Voy a poner el vídeo. Yo quería saber, sobre todo con los inmunosupresores, si los productos naturales, pues tipo algún tipo de hierba o algo así, interactúan, por ejemplo, las isoflavonas naturales, el triptófano, magnesio. Bueno, magnesio no, porque no lo mandan ya los propios médicos, pero ¿algún tipo de productos de esta clase interactúan con los inmunosupresores? Ok, excelente pregunta, Mari Carmen, y ya casi vamos a ver el tema de productos naturales, que es un tema sumamente importante. Qué bueno que lo mencionas, porque vamos a conversar un poquito de los productos naturales y de los de herbolario y los cuidados que tienen que tener. Entonces ya casi vale, pues. te contesto la pregunta. Vale, pues lo dejamos entonces, y ahora cuando hables de eso ya se me aclarará, supongo. Vale, igualmente si hay alguna otra duda ahí me lo comentas. Vale, perfecto. Vale, ¿alguna otra consulta, alguna duda? Okay. Si de momento no tenemos más consultas, avanzamos. Mari Carmen nos comentaba de los productos naturales. Los productos naturales o de herbolario, ahora es una consulta frecuente, y lo primero que tenemos que traer a la mesa es que los productos naturales son medicamentos. A veces pensamos en los productos naturales y decimos, no, es que esto es natural, esto es inofensivo, esto es una planta, pero son medicamentos. Les decía yo que los medicamentos muchas veces son de origen natural, otras veces se fabrican en el laboratorio, o muchas veces son de origen natural y se hacen ciertas modificaciones para fabricar el medicamento. Entonces, los productos naturales, la hierba, los productos de herbolario, tenemos que considerarlos como medicamentos y pueden ser perjudiciales para la salud. Entonces, este concepto que tenemos, que son inofensivos, es errado. Ahora bien, los productos naturales pueden ser beneficiosos siempre y cuando los utilicemos de una forma adecuada. Al igual que cualquier medicamento, pueden tener sus efectos secundarios y pueden competir con otros medicamentos
y pueden, digamos, desde predisponer a aparecer reacciones adversas o efectos indeseables, hasta puede ser que le quiten efectividad a mis medicamentos. Incluso estos productos naturales también se filtran y se eliminan a través del riñón. El riñón ayuda a eliminar medicamentos, también es parte de su función, y también ayuda a eliminar los productos naturales. Entonces, si ya mi riñón ha perdido capacidad de filtrar parte de sus funciones, pueden ser que el producto natural se acumule más en la sangre. Y esto me genera efectos secundarios, ¿verdad? Puede incluso llegar a niveles tóxicos, lo cual hay que ponerle cuidado y atención. Incluso algunos productos naturales también pueden generar sangrados en la persona, dependiendo del producto natural que sea. Cuando yo voy a utilizar un producto natural, al igual que un medicamento, no me tengo que diagnosticar. Tengo que consultar a mi nefrólogo, consultar al farmacéutico, si puedo utilizar ese producto natural o no. Porque ese producto natural puede generarme un problema. Antes de utilizar cualquier hierba, yo tengo que averiguar y tengo que preguntar, ¿los riñones filtran o eliminan ese producto natural? Ese producto natural puede generar coágulos, puede generar la formación de trombos, que ya veíamos que por la condición del riñón también somos más propensos a tener problemas en el sistema circulatorio, a generar coágulos, a generar trombos. Tenemos que averiguar si el producto natural aumenta la tensión arterial, porque veíamos que, bueno, nosotros por nuestra enfermedad del riñón podemos tener la tensión alta. Ahora bien, los productos naturales también pueden aumentar los niveles de potasio, pueden aumentar los niveles de fósforo, pueden aumentar los niveles de sodio y los niveles de calcio, que muchas veces ya están elevados. Entonces, toda esta información tengo que yo tratar de resolverla antes de saber si puedo o no utilizar un producto natural. Y también adquirir el producto natural en un lugar donde se dé certeza que el producto natural es lo que contiene y que realmente tenga un permiso para comercializarse ese producto, ¿verdad? Que se haya fabricado bajo condiciones óptimas y que lo que me diga en la etiqueta es lo que realmente contiene ese producto. Ahora bien, hay productos naturales que contienen potasio y vean que muchos son muy comunes. Por ejemplo, entonces, si yo tengo un nivel alto de potasio, no debería de utilizar estos productos. Por ejemplo, el ginseng, la alfalfa, las hojas de cilantro, la misma matricaria, la citronela, las hojas y fruta de la papaya, el noni, la artemisa, el diente de león, el cardo bendito, entre otros, la mostaza negra, entre otros, ¿verdad? Son productos que son muy ricos en potasio. Entonces, en mi caso, si ya el potasio está alto, no debería de utilizar este producto porque estaría agregando más potasio. Por otro lado, hay productos naturales que son ricos en fósforo. Entonces, vean, por ejemplo, tenemos también el mismo ginseng, las semillas de girasol, las famosas pitas, son ricas en fósforo. Tenemos las hojas de cebolla, el cardo mariano, las hojas de cilantro, la misma matricaria también, la dormilona, las semillas de lino, entre otras. Hay la cúrcuma, también rica en fósforo. Entonces también hay productos que son ricos en fósforo. Igualmente, si tengo el fósforo alto, no voy a tomar otro producto que me aumente más el fósforo. Ahora bien, productos que yo tengo que evitar del todo, si tengo una enfermedad de los riñones, independientemente de qué estadio o fase del riñón, de la enfermedad renal me encuentre. Por ejemplo, digamos, la uña de gato, la ruda, el polio, la ortiga, la raíz de regalis, la raíz de perejil, la raíz uva de orégano, el té de java, la vara de oro, el bérbero. ¿El polio refiere al polio de menta? No, no. Disculpa, Inmaculada.
¿El poleo se refiere al poleo menta? No, ¿no? Sí, el ¿Sí? polio menta, sí. Pues yo lo consumo, vamos, como el agua, me encanta. Ok, ok. Bueno, ahora bien, vamos a ver, esto también dependerá de cómo se encuentra en este momento, digamos, tu función renal y tus características, pero igualmente son productos que mejor, vamos a ver, en este caso te recomiendo que mejor no abusar tanto del producto, ¿verdad? Porque, bueno, podría generar alguna complicación. O del todo, si mejor, del todo mejor no utilizarlo. Ahora bien, también dependerá mucho de cómo esté en este momento mi función del riñón. Pero si mi función en este momento del riñón, gracias a mi trasplante, por ejemplo, se ha logrado recuperar, entonces, bueno, esto facilitará la eliminación de estos medicamentos. O no es lo mismo una persona que, por ejemplo, en este momento se encuentre ya en diálisis y su riñón esté un poco, su función renal está un poco más deteriorada, ¿verdad? En esto, como le digo, tenemos que ver así como cuando escogemos un medicamento, vemos las características propias de cada paciente, en el caso de los productos naturales igual. Lo importante aquí es no automedicarnos. Y así como tenemos el listado de medicamentos que utilizamos, también tener y comentar a nuestro nefrólogo, bueno, cuáles son, ese es el listado de productos naturales, ¿verdad? Y que realmente ver si los podemos utilizar o no los podemos utilizar. También dependerá mucho de la concentración. Les hablaba yo de que los medicamentos y los productos naturales tienen cierta concentración. Entonces, bueno, ¿qué cantidad de medicamento, en este caso de un producto natural, estoy yo utilizando, ¿verdad? Estoy utilizando, por ejemplo, de polio, en este caso, o de ruda. No es lo mismo también, por ejemplo, tener una hierba de ruda, tener unas cápsulas de ruda, por ejemplo. Esto también influye. Pero si son productos que la literatura reporta que mejor pacientes con enfermedades renales eviten utilizar, ¿verdad? Hay reportes de ello. Entonces, igual hay que verlos con cuidado. Por otro lado, otro tema importante son las vacunas, ¿verdad? Que ahora con el asunto de la pandemia han vuelto es un tema que se ha traído a la colación. La importancia de mantener las vacunas al día. Dice que la mejor vacuna es la que se pone. Entonces, es importante mantener las vacunas al día. Preferible, sobre todo, digamos, algunas vacunas que en adultos normalmente nos ponemos, ¿verdad? Como por ejemplo la vacuna de la influenza, en este momento la vacuna del COVID, la vacuna del neumococo, del tétanos. Es importante tener estas vacunas al día porque estas nos van a evitar ciertas infecciones, que no queremos agregar infecciones a nuestra complicaciones adicionales. Entonces es importante tener nuestras vacunas al día. Y ya para ir finalizando, algunas recomendaciones generales de cómo usar nuestros medicamentos. Lo primero, leer las etiquetas. Comprobemos, cuando nosotros recibimos un medicamento, tenemos que ser bien quisquillosos con nuestro medicamento. Comprobamos que lo que me están entregando en la farmacia sea lo que a mí me recetaron. Incluso revisar las marcas, ver, bueno, ¿cuál es la marca que me están mandando? ¿Esta marca que me están mandando es la marca que yo utilizo? ¿Hubo un cambio de la marca? ¿Es la misma composición que yo utilizo o fue realmente que me cambiaron la dosis y entonces cambió la composición? Revisar fechas de caducidad. Bueno, ¿hasta cuándo? ¿Cuál es la fecha que yo puedo utilizar este medicamento? O si a pesar de que tiene cierta fecha de caducidad, este medicamento por sus características, una vez abierto, ya se tiene que descartar en cierto tiempo. Por ejemplo, los colirios, los medicamentos que se colocan en ojo. Los medicamentos que se colocan en ojo, una vez abierto, duran solo 30 días, a pesar de que la fecha de caducidad puede decir que vence hasta el próximo año. Entonces, es importante, hay ciertos medicamentos, bueno, que su fecha de caducidad se acorta una vez que se abre. Tomar los medicamentos adecuadamente, y para eso también es este tipo de estrategias, este tipo de talleres y demás, para tratar de aprender cómo utilizar adecuadamente los medicamentos. Preguntemos, preguntemos y preguntemos. ¿Qué medicamento debo tomar? ¿Cómo se llama? ¿A qué hora debo tomarlo? ¿Qué cantidad debo tomar? ¿Se puede tomar con alimentos o se tiene que tomar con la barriga vacía?
¿Hasta cuándo tengo que tomar ese medicamento? ¿Es un medicamento que lo tengo que tomar de por vida o es un medicamento que lo tengo que tomar solo por una condición particular? Por ejemplo, algunos antibióticos que se toman solo durante el proceso de infección. Evite problemas. Tenga sus medicamentos organizados. Tenemos que tener los medicamentos organizados. No compartir medicamentos. Uno tiene que ser un poco egoísta con los medicamentos. Los medicamentos míos son míos, los de Igma son de Igma, los de Antonia son de Antonia. Entonces, no compartimos los medicamentos son míos. Tenga ese listado de medicamentos que les comentaba, ese listado en donde venga todos los medicamentos que yo tenga, sean que los tengan en el móvil o los tengan, digamos, en el bolso, en la mochila, que los tengan en casa. Evitar almacenar los medicamentos en el cuarto de baño o la cocina. Cuidado con la información que confunde. A veces nos metemos a internet y nos metemos a averiguar y a veces tanta información no necesariamente es correcta. Entonces también preguntemos a nuestro nefrólogo, acerquémonos a Alcer, acerquémonos a este tipo de actividades como talleres, donde podamos nosotros aclarar todas las dudas que tengamos en relación a los medicamentos. Ante cualquier duda, pregunte a su nefrólogo, pregunte a su farmacéutico. Son sus aliados en el cuidado, en el uso adecuado de los medicamentos. ¿Cómo recordar la toma de los medicamentos? Muchas veces recordar que tengo que tomar 20 medicamentos o 18 medicamentos o 10 medicamentos es todo un reto. Para lo cual, bueno, puedo poner alarmas o recordatorios en el móvil, ¿verdad? Puedo poner alarmas en donde me recuerde el medicamento. Podemos utilizar pastilleros, ¿verdad? O estas cajas organizadoras de medicamentos. Mucho cuidado cuando vamos a agregar el medicamento en el organizador de medicamento. Traten de mantenerlo en el empaque primario del medicamento, es decir, en el blister que recubre el medicamento. ¿Por qué? Porque a la hora de sacarlo del blister, al contacto con el ambiente puede deteriorarse. Entonces, si vamos a utilizar un organizador de medicamentos, mantengámoslo en el empaque. Mantengámoslo, lo cortamos, lo mantenemos en el empaque y una vez que lo vamos a tomar, lo sacamos de ese empaque. Pongamos notas en toda la casa. Agreguemos notas en toda la casa en donde nos digan si ya nos tomamos el medicamento, cuáles son mis medicamentos. Incorporemos a nuestros familiares, a nuestras personas cercanas para que ellas conozcan también. Muchas veces ocupamos a alguien que nos esté recordando, ¿ya te tomaste el medicamento? Incorporemos los medicamentos a nuestra rutina, hagámoslos parte de nosotros, a nuestra rutina diaria, a levantarnos, al desayunar, al ir al trabajo, al incorporarlos a nuestra rutina diaria. Tengamos un cuaderno de notas en donde anotamos, bueno, los medicamentos que vamos tomando y demás. ¿Cuál estrategia funciona? La que es mejor para cada uno de nosotros. Pero bueno, son ciertas estrategias que podemos incorporar para tomar el medicamento. En caso de que algún medicamento me esté generando algún problema y yo digo, bueno, es que yo esto no me lo tomo porque me genera algún problema, acerquémonos al nefrólogo, comentémoslo. ¿Por qué? Porque a veces el nefrólogo puede creer que yo me estoy tomando el medicamento y al final me agrega más medicamento y es porque realmente del todo no me lo estoy tomando. O muchas veces nos engañamos nosotros mismos, porque el nefrólogo al revisar las analíticas se da cuenta que no nos estamos tomando los medicamentos. Entonces es importante, si un medicamento nos está generando problemas, tengamos la confianza de decirle a nuestro nefrólogo, me está generando un problema, veamos de qué manera podemos resolver ese problema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta de momento? Pues yo tengo una, es muy concreta. Dime. Sí, por resulta que con el resfriado que tengo, vamos, que me ha atacado la garganta, estoy tomando mucho jengibre en infusión. ¿Es bueno? ¿Se puede tomar? Vamos a ver, sí, podría utilizarse el jengibre
Sin embargo, también habría que tener, bueno, también igual, habría que tener cuidado también en este caso, ver, por ejemplo, bueno, cómo se encuentra, por ejemplo, tus niveles de potasio, cómo se encuentran tus niveles de fósforo. Si los niveles están normales y digamos, si tus analíticas están estables, ¿verdad? No habría problema de utilizarlo. Ahora bien, todos los excesos son perjudiciales, ¿verdad? Igualmente el jengibre es un producto natural, entonces también tiene su dosis, su cantidad de medicamento. Entonces no podemos utilizarlo tampoco a la libre, ¿verdad? Bueno, podemos utilizarlo unas 2, 3 veces al día, pero no podríamos estarlo utilizando, digamos, cada 4 o 5 horas. También depende mucho de la forma en la que estés utilizando el jengibre, ¿verdad? No es lo mismo si yo raspo la raíz de jengibre a que me esté tomando unas cápsulas de jengibre, que la cantidad de jengibre va a ser muchísimo mayor. Pero bueno, podría utilizarse, pero digamos igual con moderación. Con los productos naturales igualmente hay que utilizarlos con moderación. Pero igual, si tus analíticas están adecuadas y demás, no habría problema de utilizar el jengibre. Okay. Yo quería comentar que a mí el doctor Juan Bravo, bueno, ya está jubilado, me dijo que él prefería que tomáramos productos de farmacia a productos de herbolario. Dice, porque yo sé si te tomas, por ejemplo, un ibuprofeno, cómo debo actuar, pero si tú te tomas algo de herbolario no sabemos ni lo que lleva. Entonces, no sé cómo actuar para frenar el daño que te haya hecho. Okay. Muchas gracias por tu aporte, Ángela. Este aporte es excelente. Y así es, nosotros tenemos que comentar al nefrólogo, ¿verdad? Tenemos que comentar al nefrólogo los productos que utilizamos y preferiblemente igual que el nefrólogo conozca, bueno, lo que estamos utilizando. Ahora bien, con el detalle de algunos productos herbolarios, puede suceder eso, que a veces, muchas veces, no se sabe ni lo que contiene o muchas veces, a veces, son productos que podrían tener otras cosas que más bien nos puedan ser perjudiciales a nuestra salud. Entonces, igual, antes de utilizar cualquier medicamento o producto natural, siempre es importante consultar a nuestro nefrólogo, ¿verdad? Que es el que conoce, bueno, cómo está cuál es nuestro estado de salud, cuáles son nuestras complicaciones y si podemos o no utilizar un medicamento. Porque sí, existen productos de productos. Incluso también ahora tener mucho cuidado también con productos que pueden aparecer a través de internet y demás, ¿verdad? Que incluso hay productos que se pueden vender a través de internet que ni siquiera sabemos lo que contiene y pueden ser más bien perjudiciales a nuestra salud. Siempre los medicamentos hay que adquirirlos en lugares adecuados, ¿verdad? En este caso, en farmacias, incluso en las mismas farmacias se adquieren productos de herbolario también. Hay farmacias que tienen productos de herbolario. Y siempre igual, consultar antes de utilizar cualquiera de estos tipos de productos. Porque puede ser que yo esté pensando que más bien va a ser beneficioso para mi salud, pero más bien puede ser más bien riesgoso. Claro, tú has nombrado varios, pero yo me acuerdo, por ejemplo, el Hipericum interactúa con la ciclosporina, con los inmunosupresores y les resta mucho efecto. Claro, sí. La famosa hierba de San Juan también, que es común. La hierba de San Juan interacciona con muchísimos medicamentos. ¿Verdad? Yo digo, la hierba de San Juan de Santa no tiene mucho, ¿verdad? Porque realmente es un medicamento muy, muy perjudicial. La hierba de San Juan y el Hipericum creo que es lo mismo. Sí, es correcto, es lo mismo. ¿Alguna otra duda o alguna otra consulta?